Castilla, años 50. Bajo un sol que partía la tierra, Tomás Ruiz cabalgaba por el sendero polvoriento hacia el pequeño pueblo de Valdelinares. Venía a comprar herramientas, sal para los animales y algunos clavos. Nada más. Pero al llegar a la plaza, algo detuvo su mundo. Un grupo de hombres se agolpaba junto a la vieja tienda del pueblo. Reían, gritaban, escupían al suelo. Sobre una carreta usada como tarima, una muchacha de rostro morado, con el vestido desgarrado y las muñecas atadas con cuerda. No decía palabra, solo miraba fijo al horizonte con una expresión que helaba el alma. Era como si ya no estuviera allí. Un hombre barrigón, con la camisa manchada y voz empapada en vino, la zarandeaba como si fuera un saco. «Esta no sirve ni para criar gallinas», gritaba. «Mi mujer se largó y me dejó con esta desgraciada. 50 pesetas y es vuestra». Tomás no planeaba meterse. Viudo desde hacía 3 años, vivía solo en su finca cuidando a sus 2 hijos pequeños. Pero al ver los ojos de esa joven, tan vacíos y a la vez tan firmes, algo se removió en su pecho. Bajó del caballo, sacó de su chaqueta una pequeña bolsa de cuero y avanzó sin decir palabra. «Yo pago». El borracho se le quedó mirando. «¿Y tú quién eres, pastor?» Tomás sostuvo la mirada. «¿Cuánto dijiste?» 50. «Y va sin nada». «Mejor», respondió Tomás. Y le entregó las monedas. Sacó su navaja, cortó la cuerda de las muñecas de la chica. Ella no dijo gracias. No huyó. Solo lo miró por primera vez, como si le devolvieran el derecho a existir. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, ya subido al caballo. «Isabel», dijo ella en voz baja. «Isabel Martín». Montaron juntos. Ella iba en el segundo caballo, sin preguntar nada, sin mirar atrás. Cabalgaron durante horas por los campos secos, con las sombras alargándose detrás de ellos. Isabel no hablaba. Tomás tampoco. El silencio los envolvía como una manta. La finca de Tomás estaba en las afueras, entre encinas y olivares. Una casa modesta, de piedra antigua, con un porche de madera que crujía con el viento. Al llegar, los 2 hijos salieron corriendo. Clara, de 5 años, y Lucas, de 7. Se detuvieron al ver a la desconocida. «¿Quién es, papá?», preguntó el niño con recelo. Tomás se agachó. «Se llama doña Isabel. Se quedará con nosotros un tiempo, y quiero que la tratéis con respeto». La pequeña Clara, curiosa, se acercó y tiró suavemente del vestido de la mujer. «¿Vas a ser nuestra nueva mamá?». Isabel se agachó despacio. Su rostro golpeado intentaba una sonrisa. «No, cielo, solo soy una invitada». Durante los días siguientes, Isabel se dedicó a ayudar en lo que podía. Limpiaba, cocinaba, reparaba ropa con manos rápidas y silenciosas. No hacía preguntas. No exigía nada, pero con el paso del tiempo sus gestos se volvieron más suaves. Sus hombros ya no estaban tensos. Incluso empezó a tararear mientras pelaba patatas. Clara la seguía a todas partes. Lucas, más reservado, la observaba desde la distancia, pero poco a poco también se acercaba. Se sentaba junto a ella en el porche, escuchando historias que ella contaba con voz suave, siempre mirando al suelo. Una noche, Tomás se quedó en la puerta viéndola cepillar el pelo de Clara mientras la niña cabeceaba de sueño sobre sus piernas. «Tienes mano con ellos», dijo él. «Fui la mayor de 5 hermanos. Crié a la más pequeña como si fuera mi hija. Todos se fueron. La fiebre los llevó uno a uno». Tomás apretó los puños. «Lo siento». «No lo sabías», respondió ella con serenidad. «Pero me has dado algo que no esperaba. Paz». Él se quedó quieto, observándola. Esa noche no pudo dormir. Algo había cambiado, aunque no supo explicarlo. Al amanecer, la encontró junto al arroyo lavando ropa de rodillas. El agua fría le enrojecía las manos. «No tienes que hacer todo eso», dijo él. «Quiero hacerlo», respondió sin mirarle. Tomás se sentó junto a ella, tomó una camisa mojada y empezó a escurrirla. El aire era fresco. El olor a tierra mojada llenaba el silencio. «Nadie te ha cuidado nunca, ¿verdad?». Ella negó con la cabeza. «Nadie. Pues quizás ha llegado el momento de que alguien lo haga». Isabel lo miró sorprendida. No apartó la vista. En sus ojos, por primera vez, había un destello de algo distinto. No miedo, no dolor, esperanza. Los días se sucedían con ritmo lento pero constante. Isabel se integraba sin hacer ruido, como quien no quiere molestar, pero agradece cada amanecer. Ayudaba a Tomás con las tareas del campo. Seleccionaba herramientas, alimentaba a las gallinas, recogía hierbas del huerto.
Siempre con ese modo discreto, casi invisible, pero firme. Clara no se separaba de ella. Le hacía preguntas sin parar, le enseñaba flores, le contaba sueños. Lucas, más callado, la observaba como quien vigila una puerta a medio abrir, hasta que una tarde, sin decir palabra, se sentó junto a ella en el porche y le alcanzó una mandarina. Isabel la peló con manos suaves, le ofreció la mitad y le dijo: «Gracias». Él no respondió, pero se quedó allí comiéndola en silencio. Tomás presenciaba todo desde cierta distancia. No intervenía, solo observaba. Pero cada vez que veía a sus hijos acercarse a Isabel con tanta naturalidad, algo dentro de él se aflojaba. Una noche, al volver de recoger leña, entró en la cocina y los encontró a los tres riendo. Isabel intentaba enseñarles una canción que su madre le cantaba de niña. Clara desafinaba con entusiasmo. Lucas golpeaba la mesa marcando el ritmo. Tomás se apoyó en la puerta. No dijo nada. Solo escuchó. Después, cuando los niños ya dormían, se sentó a su lado en el porche. Isabel cosía con aguja fina, concentrada. Él, con una taza de café en la mano, rompió el silencio. «Traes vida a esta casa». Ella no levantó la vista. «Y usted me ha devuelto el suelo bajo los pies». A la mañana siguiente, Isabel le pidió acompañarle a revisar las cercas. Quería aprender, ayudar de verdad. Tomás dudó, pero accedió. Montaron temprano, antes del alba. El cielo estaba aún teñido de azul oscuro, y el aire olía a humedad. Cabalgaban en silencio. Ella sujetaba las riendas con seguridad. No era una mujer frágil, pese a las heridas invisibles. Llegaron a lo alto de un cerro desde donde se veía todo el valle. «¿Cuánto lleva aquí?», preguntó ella. «Desde el final de la guerra. Compré estas tierras con mis ahorros. No había nada, solo monte y piedras. Construí la casa con Clara, mi mujer». Isabel bajó la mirada. «¿Y nunca pensó en irse?». «No. Esta tierra es sincera. Da lo que tiene, pide lo justo». Ella asintió. «Eso es todo lo que siempre quise». Al llegar a una de las vallas, Tomás desmontó para arreglarla. Isabel sostenía las riendas mientras observaba un águila en el cielo. «¿Echas de menos el mar?», preguntó él sin mirarla. Ella sonrió. «Nunca lo vi, pero mi madre cantaba sobre él. Decía que el aire tenía sabor a sal. Era de Cádiz. Murió cuando yo tenía 8 años. Después, solo quedó el frío». Tomás levantó la cabeza. «Hablas de ella como si aún estuviera contigo». «Lo está. En las canciones, en las cosas que me enseñó, en cómo me trenzaba el pelo». De regreso a casa, Isabel se sentó a remendar una camisa en la galería. Tomás le llevó otra taza de café. Se la entregó con cuidado. Ella aceptó sin palabras. «Lucas me preguntó si sabías leer cuentos, como su maestra. Mi madre me enseñó. Leía todo lo que encontraba. Podrías ayudarle, tiene dificultades con las letras». Ella sonrió con dulzura. «Me encantaría». Ese tipo de silencios, los compartidos, empezaron a llenar las noches. La casa se transformaba en un lugar cálido, con olor a pan recién hecho y a leña. Una noche, Isabel bajó con paso suave. Encontró a Tomás en la cocina, frotándose el hombro. «¿Vieja herida?», preguntó. «Una bala me alcanzó en el hombro izquierdo. Hace años, nunca curó del todo». «¿Puedo ayudarte?». Tomás dudó, pero se sentó en el banco. Isabel fue a por un tarro de barro. Lo destapó. Era un ungüento que olía a romero y cera de abeja. Aplicó el bálsamo con movimientos lentos, firmes. Mi tío era arriero. Siempre volvía con golpes. Aprendí a cuidarlo. Tomás cerró los ojos. «Eres más fuerte de lo que pareces». Aprendí a hacerlo. Por necesidad. Cuando acabó, se quedaron unos segundos sin hablar. Solo se oía el crepitar del fuego. Ella le miró y él no desvió la mirada. Se entendieron sin palabras. Días después, una figura apareció en la puerta de la finca. Un hombre alto, con chaqueta remendada y voz grave. «Busco a Tomás Ruiz», dijo. «Está en el pueblo. ¿Quién lo busca?» «Soy Julián, primo de aquel que te vendió en Valdelinares». Isabel se tensó. «Él me vendió, sí, pero ya no tiene nada que ver conmigo». «Las deudas de familia no desaparecen. He venido a cobrar». Ella no dio un paso atrás. «Aquí no tienes nada. Márchate». Pero Julián avanzó. Entonces la puerta se abrió de golpe. Tomás apareció con el rifle al hombro. «Suéltala». Julián se giró sorprendido.
No vine a causar líos. Pues ya los has causado. Desaparece, y si vuelves no será con palabras. El visitante escupió al suelo y se marchó sin mirar atrás. Isabel temblaba levemente. Tomás se acercó, la tomó del rostro. ¿Estás bien? Ella asintió. Pero en sus ojos había miedo. Ya no volverá, dijo él. Lo prometo. El frío llegó con fuerza. El viento bajaba de las montañas arrastrando hojas secas y cubriendo la finca con un silencio espeso. Dentro de la casa, la chimenea crepitaba cada noche, y el olor a castañas y pan recién hecho envolvía los rincones. Pero aunque el hogar parecía tranquilo, Isabel dormía con un ojo abierto. Desde la visita de Julián, algo dentro de ella no encontraba reposo. Tomás reforzó las cerraduras. Empezó a salir al campo con el rifle colgado del hombro. Aunque no dijera nada, Isabel no protestaba. Sabía que él también lo sentía. La amenaza, aunque lejana, no había desaparecido del todo. Una mañana, mientras lavaba zanahorias en la pila, Lucas entró con un corte en la mano. Me caí cerca del establo. Había un clavo. Isabel lo curó con ternura, sin preguntar demasiado. Mientras le envolvía la herida con un paño limpio, él la miró serio. Tía Isabel, ¿tú estuviste alguna vez en una caravana? Ella sonrió. No. Pero una vez caminé 5 días junto a una. Fue duro. Pero a veces lo difícil te aleja de lo que te hace daño. Lucas bajó la mirada. ¿Te vas a ir otra vez? La pregunta quedó flotando. Más tarde, en la galería, Isabel le contó a Tomás lo ocurrido. Me lo ha preguntado mirándome como si ya supiera la respuesta. Tomás se quedó en silencio. Luego dijo, ¿tú quieres irte? No, respondió ella. Pero tengo miedo de que los tuyos piensen que vine aquí para aprovecharme. Él le tomó la mano. Lo que piensen los demás no importa. Tú construiste esto conmigo. A la semana siguiente llegó otra carta del abogado. Julián reclamaba legalmente que Isabel pertenecía a su familia, que su venta no tenía valor y que planeaba llevar el caso a juicio. Isabel la leyó sin lágrimas, pero con la mandíbula apretada. Siempre encuentran otra manera de hacerte sentir que no vales nada. Tomás apretó los puños. Eso se acabó. Mañana vamos al ayuntamiento, vamos a casarnos, que lo sepan todos, que tengas tus papeles, que nadie más pueda cuestionar tu lugar aquí. Ella parpadeó sin saber si reír o llorar. ¿Y si piensan que es por interés? Que piensen lo que quieran, yo sé por qué lo hago. Esa noche Isabel no durmió. Caminó por la casa en silencio, tocando con los dedos los marcos, los bordes de las sillas, la madera gastada del porche. Todo lo que había cuidado con amor. Todo lo que por fin era suyo en la práctica, pero no en el papel. A la mañana siguiente, cuando se levantó, encontró una caja de madera sobre la mesa. Dentro, una cinta azul y 2 anillos sencillos de plata. Tomás entró desde el patio con la camisa arremangada y las mejillas frías del viento. No podía esperar más, pero si quieres pensarlo, lo entiendo. Ella se acercó y le puso el anillo en la mano. No quiero pensarlo, quiero quedarme. Con todo lo que eso signifique. Se casaron una tarde soleada de diciembre, en la misma galería donde tantas veces se habían sentado en silencio. Clara llevó flores silvestres en el pelo, y Lucas leyó unas palabras que escribió él mismo con letra torpe, pero valiente. Los vecinos trajeron pan, vino y dulces. Nadie habló del pasado, solo se celebró el presente. Después de la boda, la vida continuó con más firmeza. Isabel organizó la despensa, etiquetó frascos. Comenzó a dar clases a los niños del pueblo que no podían ir a la escuela. Clara aprendió a contar con garbanzos y piedritas del río. Lucas escribía ya frases enteras, orgulloso. Tomás reparó el tejado, amplió el gallinero y colocó un nuevo banco bajo el limonero. Cada tarde se sentaban allí, con las manos entrelazadas. Hablaban poco, no hacía falta, pero una última sombra se avecinaba. Días después de la boda llegó otra carta. Esta vez no era del abogado, sino de un juzgado. Julián había denunciado formalmente. Isabel tendría que presentarse en la ciudad para declarar. El miedo volvió como una ola. Tomás no la dejó sola ni un segundo. Iremos juntos. No te voy a soltar la mano, esta vez no. En la ciudad los miraban de reojo. Una mujer sola, con pasado oscuro. Un viudo que parecía haberla rescatado. Pero en la sala del juzgado, cuando el juez leyó las palabras de Julián, Isabel se levantó y habló. Habló con la voz firme que había aprendido a usar en silencio. Contó su historia sin lágrimas ni rabia, solo con la verdad.
Habló de la venta, de los golpes, del miedo. Y habló de Tomás, de cómo le devolvió el suelo bajo los pies, de cómo esa casa era suya porque cada piedra había sido cuidada por sus manos. El juez guardó silencio unos segundos antes de hablar. No hay delito, no hay deuda, no hay esclavitud posible. La señora Isabel es libre, y nadie puede reclamar lo contrario. Afuera Tomás la abrazó como si la vida le volviera al pecho. Se acabó, susurró ella. Se acabó de verdad. La nieve llegó pronto aquel invierno. Las primeras heladas cubrieron los tejados y los olivos quedaron desnudos bajo el cielo gris. Dentro de la casa, el calor venía del fuego y de las manos. Isabel preparaba conservas, hilaba lana, enseñaba a Clara a coser con hilo grueso y aguja de madera. Lucas se sentaba en la mesa con sus cuadernos, y Tomás reparaba herramientas junto a la estufa. La paz era sencilla, hecha de pequeños gestos. Un plato de sopa caliente, una manta doblada, un buenos días que ya no sonaba a rutina, sino a gratitud. Habían ganado algo más valioso que la tranquilidad, la certeza de pertenecer. Una tarde, mientras caía la nieve, Isabel salió al patio con un ramo de salvia seca. «Vamos a quemarla en la chimenea», dijo, «para bendecir esta casa, para sellar lo que hemos construido». Tomás asintió sin palabras. Encendieron el fuego juntos. El olor llenó la sala. Tierra, hojas, raíces. Era como una promesa. Los días se hicieron más cortos. El río corría más despacio. La casa crujía por las noches, pero no de miedo, sino por el peso del tiempo vivido. Una mañana, Tomás se preparaba para ir al pueblo. Isabel le entregó un pan envuelto en tela. «Para los Gómez. Les vendrá bien. Han tenido mala cosecha». Él le acarició la mejilla antes de subir al carro. «Volveré antes del anochecer». «Te espero con la lumbre encendida», respondió ella. Pero esa tarde, mientras preparaba el fuego, algo la hizo detenerse. Un ruido en la puerta, un golpe seco. Al abrir, vio a un joven empapado por la nieve. «Mi madre me mandó a ayudar con los animales», dijo tímidamente. Era el hijo de la señora Álvarez. Isabel le sonrió y le indicó dónde estaban los sacos de pienso. «Gracias por venir». Mientras el chico trabajaba con Lucas, Isabel bajó al sótano a buscar conservas. Allí, entre los frascos de ciruela y miel, encontró uno de mermelada que Tomás adoraba. Lo tomó con una sonrisa, pero al subir algo la hizo detenerse. Un presentimiento. En la sala, un hombre alto, de abrigo mojado, la esperaba junto al fuego. Era Julián. «Pensaste que se había terminado», dijo con voz ronca. «Pero algunas deudas no mueren tan fácil». Isabel no se movió. «Ya no tienes ningún derecho sobre mí». Julián dio un paso. «Los papeles no cambian la sangre». Antes de que pudiera acercarse más, la puerta se abrió con estrépito. Tomás apareció cubierto de nieve con la escopeta colgada del hombro. «Fuera de mi casa». Julián retrocedió. «No quiero problemas». «Ya los tienes. Márchate. Y si vuelves, no volveré a hablar». Julián bajó la cabeza. Salió bajo la nevada sin mirar atrás. Tomás dejó la escopeta a un lado y fue hacia Isabel. Ella temblaba, pero no de miedo. Era rabia, era dignidad. «Ya está», dijo él. «No volverá». Esa noche, mientras Clara dormía abrazada a su muñeca de trapo y Lucas leía en voz baja, Isabel miró el fuego largo rato. Tomás se acercó por detrás y le acarició los hombros. «No quiero vivir mirando hacia atrás». «No lo haremos», respondió él. Ella le desabrochó la chaqueta con manos firmes. «Entonces, dejemos de esperar». El beso que se dieron no fue precipitado. Fue hondo, sincero. De esos que no cierran heridas, pero las hacen menos dolorosas. La primavera llegó con flores en el campo y agua clara en el río. Se casaron por la iglesia, con vecinos como testigos. La señora Álvarez trajo mermelada de higo. Los niños colgaron cintas azules en los árboles. Isabel llevaba un vestido sencillo y una sonrisa que ya no se escondía. Después de la ceremonia comieron pan y miel bajo un olmo. Tomás prometió plantar un huerto solo para Clara. Lucas construyó una caja para las semillas. Esa noche, bajo la manta de flores que tejieron entre todos, Isabel susurró. «Nunca pensé que encontraría paz así». Tomás la besó en la frente. «Siempre estuvo esperándote». Pasaron los años, el pelo de Tomás se volvió blanco.
Isabel seguía enseñando a leer a los niños del pueblo. Cada mañana juntos caminaban hasta el río, cogidos de la mano. No hablaban del pasado, no porque lo hubieran olvidado, sino porque ya no les pertenecía. Habían construido una vida nueva, no perfecta, pero suya. Y así en la finca de Valdelinares, entre olivos y recuerdos, dos almas rotas se hicieron enteras. Y es que a veces el amor no llega con ruido, ni con promesas. Llega en silencio, con paciencia, con respeto. Si esta historia te ha emocionado, déjanos tu comentario. Y si crees en los nuevos comienzos, suscríbete al canal. Aún quedan muchas historias por contar, reales, humanas y llenas de verdad.